¿Qué pasa de verdad cuando cerramos los ojos por la noche? El cuerpo descansa, ¿vale? Eso sí, pero la mente parece que se va de viaje, ¿no? A un universo paralelo o algo así. Totalmente. Un lugar donde somos protagonistas de historias que van, bueno, de lo más normal a lo completamente loco. Es el eterno enigma de los sueños. Un misterio fascinante, ¿sí? Hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese mundo interior nocturno. La idea es intentar entender qué le ocurre a nuestro cerebro mientras dormimos, Ajá. explorar por qué soñamos o por qué sigue siendo un misterio tan grande y, bueno, descifrar un poco la naturaleza de esas experiencias, a veces tan vívidas, otras tan confusas. Un buen reto. Es un viaje a un territorio que es fascinante y que aún tiene muchas zonas oscuras. Así que, venga, empecemos por el principio. ¿Qué maquinaria se pone en marcha ahí dentro en el cerebro cuando dormimos? Vale. Venga, vamos a meternos en eso, porque una cosa está clara. Dormir no es como apagar un interruptor y ya. El cerebro sigue activo, ¿verdad? Totalmente activo. Y es crucial, distinguir entre dormir y soñar. Son dos cosas relacionadas pero diferentes. A ver, Dormir es una necesidad biológica, fundamental. Es como el taller de reparaciones nocturno del cuerpo y la mente. vale. El cuerpo se restaura, la mente consolida lo aprendido, se eliminan toxinas del cerebro. Vamos, un mantenimiento indispensable para funcionar bien al día siguiente. Entiendo. Soñar, en cambio, es esa experiencia narrativa, esa película mental, a menudo muy visual, cargada de emoción, que vivimos sobre todo en una fase concreta del sueño. Vale, ¿y esas fases cómo son? Pues mira, el sueño no es un bloque único. Pasamos por ciclos, de unos 90 minutos más o menos, que se repiten, Ajá. que significa sin movimientos oculares rápidos. Tiene varias etapas, incluyendo el sueño profundo, que es clave para la recuperación física. Se caracteriza por ondas cerebrales lentas. El sueño reparador que dicen. Ese mismo. Y luego está la famosa fase REM, Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. Ah, la fase REM. Esa siempre me ha parecido la más curiosa. Es casi una contradicción, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que el cerebro está que echa humo con una actividad eléctrica, casi como si estuviéramos despiertos, los ojos se mueven a toda pastilla bajo los párpados, Sí, sí. pero el cuerpo está quieto, inmóvil. ¿Cómo funciona ese bloqueo? ¿Por qué pasa? Es una maravilla de la naturaleza, la verdad. Esa parálisis muscular se llama atonía REM y es un mecanismo de seguridad esencial. ¿De seguridad? Claro. Imagínate que representáramos físicamente todo lo que soñamos: persecuciones, discusiones acaloradas, intentar volar. Madre mía, sería un caos. Un caos peligroso, para nosotros y para quien duerma al lado. El tronco encefálico, una parte del cerebro, envía señales que básicamente inhiben los músculos voluntarios. Nos desconecta del cuerpo, por así decirlo, para que podamos vivir el sueño sin liar la parda. Entiendo. Es como un modo seguro para la mente. Exacto. Y mientras estamos en esa fase REM tan activa, hay áreas cerebrales que están a pleno rendimiento. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues mira, los centros emocionales, como la amígdala, están muy, muy activos. Ah, Eso explica por qué los sueños suelen ser tan intensos emocionalmente. El miedo, la alegría, la angustia, los sentimos con mucha fuerza. ya veo. La corteza visual también está a tope, generando las imágenes que vemos aunque tengamos los ojos cerrados. O sea que el cerebro crea las imágenes. Él solito, sí. Incluso las áreas motoras, las que planifican el movimiento, están activas. Nuestro yo que sueña, corre, salta, gesticula, pero como decíamos, la orden final a los músculos está bloqueada. No llega. Vale. Pero aquí viene una de las claves para entender por qué los sueños son tan raros a veces. Ajá. ¿Cuál? La parte del cerebro que se encarga de la lógica, del juicio crítico, de planificar, del sentido de la realidad, que es la corteza prefrontal, Sí. baja mucho su actividad durante la fase REM, muchísimo. Es como si el director de orquesta se tomara un descanso largo. Ah. O sea que la parte sensata se relaja. Exacto. Y esa desactivación relativa es la que permite que en los sueños aceptemos situaciones absurdas sin pestañear, que las leyes de la física no importen, que el tiempo y el espacio se mezclen. Claro, por eso no nos extraña estar, no sé, volando en bicicleta mientras hablamos con un personaje histórico. Eso es. Dentro del sueño nos parece lo más normal del mundo. No hay ese filtro crítico diciendo, oye, esto es imposible. Es increíble cómo esa desactivación parcial abre la puerta
a otro tipo de realidad, ¿no? Vale, entonces entendemos que el cerebro está activo, que dormir es vital, pero esto nos lleva a la gran pregunta. La del millón, sí. Si las funciones de dormir están más o menos claras, reparar, consolidar memorias, limpiar, ¿para qué necesitamos específicamente soñar? ¿Cuál es el propósito de fabricar estas historias cada noche? Pues mira, siendo totalmente honestos, si buscas una respuesta única, una que toda la ciencia acepte, no la hay. Aún no. Es uno de los grandes misterios que quedan por resolver en neurociencia. Lo que sí tenemos son varias teorías importantes, y lo más probable es que la respuesta real sea una mezcla de varias. Entiendo. ¿Cuáles son las principales? Pues una que tiene mucho peso es la del procesamiento emocional. Procesamiento emocional. Sí, la idea es que soñar podría funcionar como una especie de terapia nocturna. ¿Cómo? A ver, la amígdala, el centro emocional, está muy activa, como dijimos, pero la química del cerebro en REM es diferente. Hay menos hormonas de estrés circulando que cuando estamos despiertos y estresados. Ah, vale. Esto podría crear un entorno seguro, digamos, para revivir y procesar emociones del día, tanto las buenas como las malas. Ayudaría a integrarlas, a quitarles quizá un poco de carga negativa. O sea, el famoso consultarlo con la almohada. Exacto, esa sería la base neurocientífica de ese dicho popular. Permitir que las emociones se ventilen en un entorno controlado. Interesante. ¿Qué más? Otra función muy clara parece ligada a la memoria y al aprendizaje. Sabemos que dormir ayuda a consolidar recuerdos, a fijar lo aprendido. Sí, eso se dice mucho. Pues soñar, en concreto la fase REM, podría tener un papel más sofisticado. No solo guardar lo útil, sino también hacer limpieza. ¿Limpieza? Sí, existe una teoría, la del aprendizaje inverso o desaprendizaje, propuesta por Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, fíjate. Anda. Sugiere que soñar podría servir para debilitar o eliminar conexiones neuronales que ya no necesitamos, información redundante que acumulamos durante el día. Una especie de poda para optimizar el sistema. Como borrar archivos temporales del ordenador. Algo así, sí. Quizá por eso a veces, si has estudiado mucho algo, acabas soñando con ello de formas muy raras, como si el cerebro estuviera reorganizando esa información. Tiene sentido. ¿Alguna otra teoría importante? Sí, está la hipótesis de la activación-síntesis. Es una idea un poco diferente. A ver. Propone que, durante la fase REM, partes más antiguas del cerebro generan señales eléctricas un poco al azar, como ruido de fondo, digamos. Vale. Y el sueño sería el intento de la corteza cerebral, que es la parte más narrativa, de dar sentido a esas señales, de construir una historia coherente a partir de impulsos un poco caóticos. Como si le llegaran imágenes sueltas y tuviera que montar una película con ellas. Exacto. El sueño es la interpretación subjetiva que hace nuestro cerebro de su propia actividad interna aleatoria. Entonces, no es una única función, sino que quizás sea como una navaja suiza nocturna, ¿no? Esa es la idea que más fuerza tiene ahora mismo. Procesamos emociones, gestionamos recuerdos, quizá limpiamos la caché neuronal y todo mientras el cerebro intenta encontrarle sentido a su propia actividad. Es complejo. Muy complejo. La multifuncionalidad parece la respuesta más plausible. Soñar no tendría un único propósito, sino que contribuiría a varias tareas mentales importantes. El debate sigue abierto sobre cuál es la principal o si todas pesan igual. Hablemos un poco del contenido, de las historias en sí. ¿De dónde salen esas tramas? Porque a veces, como decíamos, son un eco claro del día, preocupaciones, gente que hemos visto, Sí, pero otras veces la desconexión con la realidad es total. ¿Hay alguna lógica detrás de lo que soñamos? sí la hay. Hay una conexión muy importante con nuestra vida despierta. Es lo que se llama la hipótesis de la continuidad. Continuidad. Sí, que nuestros sueños suelen reflejar, de forma más o menos directa, o a veces muy simbólica, nuestras preocupaciones del momento, los eventos recientes, las relaciones importantes, las emociones que nos están afectando. Ya. Si algo te ronda la cabeza durante el día, es bastante probable que aparezca por la noche en el sueño, de alguna forma. Vale, pero entonces, ¿por qué son tan surrealistas a menudo? Bueno, ahí volvemos a lo que comentábamos antes. La baja actividad de la corteza prefrontal. Nuestro filtro lógico está de vacaciones. Claro. Eso permite que los elementos se mezclen sin orden ni concierto. Tiempos distintos, lugares diferentes, personas de varias etapas de tu vida, pueden convivir en el mismo sueño sin que nos parezca raro. Dentro del sueño, claro. Al despertar es cuando dices, ¿pero qué? Exacto, al despertar vemos el disparate.
Y luego está la amígdala, siempre activa en REM, que es la que pone la banda sonora emocional a todo esto. Ajá. Por eso nuestro estado de ánimo durante el día tiñe mucho los sueños. Si estamos estresados, ansiosos, es más fácil tener sueños angustiosos o directamente pesadillas. Puede influir el cortisol, la hormona del estrés. Y ojo con las pesadillas, que durante un tiempo se dijo que podían ser como un entrenamiento para peligros reales, ¿no? Pero eso ha cambiado. Sí, totalmente. Hoy sabemos que las pesadillas frecuentes no son buenas, no entrenan para nada. Al contrario, son perjudiciales. ¿Ah, sí? Claro, empeoran la calidad del sueño, afectan al ánimo al día siguiente, al funcionamiento, se consideran una parasomnia. ¿Una qué? Parasomnia es el término técnico para un comportamiento o experiencia normal que ocurre durante el sueño. Y las pesadillas suelen ser un reflejo de estrés alto, ansiedad o, en casos más graves, de un trauma. No son un campo de entrenamiento, sino más bien una señal de alarma. ¿Entendido? O sea que si se tienen muchas, es mejor consultar. Sin duda. Y fíjate qué curioso, hasta estímulos externos muy sutiles pueden colarse en el sueño y cambiar el tono. ¿Cómo? Hay estudios ya clásicos que mostraban que si difundían un olor agradable en la habitación de alguien durmiendo en fase REM, Sí. sus sueños tendían a tener un contenido emocional más positivo, y al revés con olores desagradables. El cerebro intenta integrar esa información sensorial en la historia que está creando. Qué curioso. Me surge una duda sobre la percepción. ¿Cómo sueña alguien que nació ciego? Alguien que nunca ha visto nada. Es una pregunta excelente, porque demuestra la plasticidad increíble del cerebro. Sueñan. Claro que sueñan, por supuesto. Pero su experiencia es diferente. Se construye con los sentidos que sí tienen disponibles. O sea, sin imágenes. Sin imágenes visuales, como las entendemos nosotros. Sus sueños son ricos en sonidos, en sensaciones táctiles, en olores, sabores, emociones, y también en percepciones espaciales abstractas. Espaciales. Sí, basadas en cómo han aprendido a moverse y entender el mundo sin ver. El cerebro usa el material que tiene, la información sensorial que ha almacenado. Es fascinante cómo se adapta. Desde luego. Y hablando de experiencias particulares, están los sueños lúcidos. Esa sensación de estar dentro del sueño y de repente darte cuenta. Decir, oye, que esto es un sueño. ¿Qué sabemos de eso? El sueño lúcido es justo eso. Tomar conciencia de que estás soñando mientras sigues dentro del sueño. Y no es tan raro como parece, ¿eh? No, yo creo que nunca me ha pasado. Bueno, las cifras varían, pero se calcula que más o menos la mitad de la gente lo ha experimentado alguna vez en la vida. Y quizá un 20-25% los tiene con cierta regularidad, espontáneamente. ¿Anda? ¿Y qué pasa en el cerebro en ese momento? Pues parece ser un estado un poco híbrido. Se mantiene la actividad cerebral típica del sueño REM, pero se reactivan de forma significativa algunas áreas de la corteza prefrontal. ¿Las que estaban dormidas? Exacto. Las responsables de la autoconciencia, la reflexión. Esa reactivación sería la que permite darte cuenta de que estás soñando. He oído historias de gente que dice que una vez se dan cuenta, pueden controlar el sueño, hacer cosas, volar, cambiar el escenario. ¿Eso es posible? Sí, es bastante común. La capacidad de influir o incluso controlar lo que pasa en el sueño es una característica de la lucidez, aunque el grado de control varía mucho de persona a persona y de sueño a sueño. O sea que puedes decidir qué hacer. A veces sí. Puedes explorar el entorno, interactuar con los personajes sabiendo que son creaciones tuyas, incluso practicar habilidades. Y esto abre puertas interesantes para terapia, ¿Terapia? sobre todo para manejar pesadillas recurrentes. Si te das cuenta de que estás en una pesadilla y sabes que no es real, puedes intentar cambiarla, enfrentarte al miedo de otra manera. Claro, pierde poder. Pierde mucho poder, sí. Y bueno, hay técnicas para intentar tener más sueños lúcidos, aunque no funcionan igual para todos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Sueños ayuda a conectar más con ellos y hacer chequeos de realidad durante el día. Chequeos de realidad. ¿Qué es eso? Son pequeñas acciones que haces despierto, con la esperanza de repetirlas por hábito dentro de un sueño. Por ejemplo, mirarte las manos fijamente. Las manos. Sí, en los sueños las manos a menudo se ven raras, deformadas. O intentar atravesar una pared con el dedo. O leer un texto, mirar hacia otro lado y volver a leerlo. En los sueños, el texto suele cambiar. Qué curioso. La idea es que, si haces eso varias veces al día, quizás un día lo hagas dentro de un sueño, te des cuenta de que algo no cuadra y, ¡zas!, lucidez. Interesante probarlo.
Oye, cambiemos de tercio a algo que seguro nos pasa a casi todos. Dime. Te despiertas, tienes un sueño fresquísimo, súper intenso, lo tienes ahí y a los 5 minutos, ¡puf!, se ha esfumado. Es como intentar atrapar humo. ¿Por qué son tan escurridizos los recuerdos de los sueños? Uf, es tremendamente común y muy frustrante. Sí. Hay varias razones, sobre todo neurobiológicas. Por ejemplo, Parece que el hipocampo, que es una parte del cerebro clave para formar recuerdos duraderos, sí, no funciona igual durante el sueño REM. No graba las experiencias del sueño con la misma fuerza que las de la vigilia. Son recuerdos más frágiles por naturaleza. vale, Además, la química cerebral, los neurotransmisores, son diferentes, y eso también podría dificultar que se fijen bien. entiendo. ¿Algo más? También influye mucho la emoción. Recordamos mejor lo que nos impacta. Claro, un sueño muy intenso emocionalmente, sea bueno o malo, activa más la conexión entre la amígdala, la de las emociones, y el hipocampo, el de la memoria. Eso le da una pequeña ventaja para ser recordado al despertar. Los sueños más neutros, más confusos, se van antes. Hmm. ¿Y podría haber, no sé, alguna razón por la que convenga olvidarlos? ¿Más allá de la química? Bueno, desde una perspectiva más psicológica sí se ha planteado. Quizá haya un mecanismo activo que los borre. ¿Para qué? Pues tal vez para evitar que confundamos los recuerdos de los sueños con los recuerdos reales de la vida. Eso podría ser un lío. Ya. O quizá simplemente porque mucha de la información de los sueños, tan rara y simbólica, no se considera útil para nuestra supervivencia diaria y el cerebro prefiere priorizar otros recuerdos. Tiene lógica. Lo que sí parece fundamental es la ventana de tiempo justo al despertar. Esos primeros minutos son clave. Los primeros minutos. Sí, ahí la información del sueño aún está como flotando, relativamente accesible entre el inconsciente y la conciencia. Pero en cuanto nos activamos, cogemos el móvil, nos levantamos, empezamos a pensar en el día, la lógica de la vigilia entra con fuerza y barre esos restos de sueño tan volátiles. O sea que el móvil en la mesilla es el enemigo de recordar sueños. Un gran enemigo. Levantarse bruscamente también. Entonces, ¿hay algún truco para recordar más? ¿Podemos entrenar esa memoria para sueños? Se puede mejorar, sí. No es magia, pero sí requiere un poco de disciplina. Venga, ¿qué podemos hacer? Lo primero, como con los lúcidos, es tener la intención clara antes de dormir. Quiero recordar mis sueños. Parece una tontería, pero ayuda a enfocar la atención. Vale. Lo segundo, y lo más eficaz, el diario de sueños. Tener una libreta y un boli o una grabadora de voz al lado de la cama. Ajá. Al despertar, antes de moverte, antes de pensar en nada más, anota o graba todo lo que te venga. Imágenes sueltas, sensaciones, emociones, trozos de historia, aunque no tengan sentido aparente. Aunque sean fragmentos. Sobre todo los fragmentos. Hacerlo cada día entrena al cerebro a prestar más atención a ese material unírico. Entiendo. Y tercero, lo que decíamos. Intentar quedarse quieto unos instantes al despertar. Repasar mentalmente el sueño antes de saltar de la cama y que la realidad lo borre todo. Tomo nota. Vaya recorrido, por este universo nocturno. Queda claro que los sueños son mucho más que simples películas raras que nos montamos. Muchísimo más. Son un reflejo complejo del cerebro trabajando, procesando, quizás incluso sanando, en un estado de conciencia totalmente distinto. Dormir es vital, eso está claro, pero soñar sigue siendo un territorio lleno de misterio y fascinación. Sin ninguna duda. La neurociencia avanza muchísimo, Entendemos mejor los circuitos, la química, las funciones ligadas a la memoria, a la emoción. Sí. Pero las preguntas de fondo sobre la naturaleza última de esa conciencia que experimentamos al soñar y su propósito fundamental siguen ahí, abiertas. Los sueños nos recuerdan constantemente lo increíblemente complejo y, en parte desconocido, que sigue siendo nuestro propio cerebro. Y nos dejan con una reflexión final, ¿no? Si los sueños son una ventana tan directa, aunque sea distorsionada y simbólica, a nuestro estado emocional, a nuestras preocupaciones, a nuestros deseos, ¿qué podríamos aprender sobre nosotros mismos si, en lugar de dejarlos escapar cada mañana como si nada, les dedicáramos unos minutos, un poco de atención consciente? Es una buena pregunta para hacerse. Quizás las respuestas a algunas preguntas que nos hacemos despiertos estén ahí, esperando, en el lenguaje un poco extraño de nuestros sueños. ¿Quién sabe? Ha sido un placer explorar juntos este laberinto nocturno. Igualmente. Un tema apasionante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.